¿Y qué nos dice la teoría austríaca del ciclo económico explicada de manera muy sencilla? En toda economía, el Banco Central o las condiciones económicas pueden hacer que durante un cierto periodo de tiempo entre mucho dinero, crezca mucho el dinero que hay en la economía. Ojo, crezca el dinero de manera espúrea, crezca el dinero no de manera natural o no crezca el dinero porque realmente hay mayor producción o productividad. Simplemente crece el dinero porque o los tipos de interés son muy bajos o en países petroleros o que dependen de materias primas, el precio que se paga por esa materia prima es muy alto, de tal manera que durante un periodo de tiempo entra mucho dinero a la economía. Y a ese periodo de tiempo donde entra mucho dinero a la economía lo llamamos el boom. La teoría austríaca del ciclo económico, ABCT por sus siglas en inglés, Austrian Business Cycle Theory, nos dice no solo tenemos que intentar entender qué ocurre en la época de crisis, también tenemos que entender qué ocurre en la época de auge, porque el ciclo es lo que nos va a permitir entender el conjunto de la economía. Y lo primero que tenemos en el ciclo es la época de auge, la época del boom, donde todo parece que funciona bien porque todo el mundo tiene empleo, porque entra dinero de manera fácil. Pero ese dinero que entra de manera fácil, como siempre en la vida, el dinero que entra de manera fácil se gasta de manera fácil. Y luego llega un momento que nos damos cuenta que hemos dedicado muchos recursos productivos a toda esta parte a industrias o a proyectos que no eran tan buena idea, que solo tenían sentido o con tipos de interés muy baratos o con precios del petróleo muy altos. Y cuando nos damos cuenta que esos recursos productivos ya no van a ser útiles, ya no van a tener productividad, entra la época del boom, la época del boost, la época de la crisis, la época en la que se corrige lo que está ocurriendo. Y es la época en que la economía va mal. Y es la época en la que nos tenemos que dar cuenta que todas esas inversiones que antes nos parecían tan buenas ideas porque teníamos tantos recursos, pero ahora nos damos cuenta de que no eran buenas ideas, es la época de la crisis, la época en que hay que corregir la economía. Y una vez que nos damos cuenta de eso, tenemos dos soluciones, o una salida hayekiana a la crisis o una salida keynesiana a la crisis. En los próximos 4 vídeos voy a explicar qué es la época del boom, la época del auge, qué es la época del boost, la época de la crisis, qué es la salida keynesiana y qué es la salida hayekiana.